¿Y si el mayor peligro de la inteligencia artificial no fuera que se volviese demasiado lista, sino demasiado voraz? Y es que los modelos de IA que usamos todos a diario se ejecutan en enormes naves repletas de ordenadores, centros de datos que no solo consumen un montón de electricidad, sino también agua. ¿Cuánto estás gastando cada vez que le pides a la IA que te haga los deberes? ¿Y cómo podríamos reducir ese impacto negativo? Vamos a verlo. Una manera de hacerlo sería no pedirle que te haga los deberes, sino aprender de verdad a hacerlos por tu cuenta. Y para eso os recomiendo mucho probar Brilliant, una app con cientos de lecciones preparadas por personal experto de sitios como el MIT, Stanford, Harvard, que te ayudará a fijar conocimiento de prácticamente cualquier área. Pero ojo, porque este es un nuevo Brilliant. Han introducido un tutor súper inteligente en las lecciones de mates y programación. En parte, una de las dificultades que tiene el profesorado es la cantidad de alumnos que tienen que manejar, impidiendo esa personalización, esas dudas concretas que tienes tú. Además, no siempre es fácil encontrar a un profesor particular que además encaje contigo, que esté realmente especializado y que dé con la clave tuya para que el conocimiento te haga clic. Eso es lo que aporta el nuevo tutor de Brilliant. Asistencia en cualquier momento, un conocimiento inmenso, capaz de interpretar tus dificultades y conseguir que esos conceptos se queden. Y que además consigas confianza en áreas en las que todos nos sentimos bastante inseguros. Y qué decir con la fórmula clásica de Brilliant, es que es entretenido. Y es que aprendes resolviendo puzzles y problemas, abriendo así nuevas formas de pensar. Al final el objetivo es tener tus propios conocimientos y un buen set de herramientas para que cuando te pongan un problema nuevo lo sepas sacar. Algo que creo que es incalculable en esta era de la IA. Si quieres probar gratis este tutor, te invito a ir a brilliant.org/Quantum Fracture, pulsar el link en la descripción o en el comentario pineado o escanear este QR que ha aparecido por aquí. Además, los amigos de Brilliant nos han dejado un 20% de descuento en la suscripción anual en el que tenéis todo el contenido premium. Muchas gracias a Brilliant por patrocinar este vídeo y ahora sí, veamos qué pasa con nuestros amigos de Mente Metálica y cuánto gastan. ¿Qué ocurre cuando coges el móvil y le preguntas a tu IA favorita qué tipo de chorizo hay que ponerle a la paella valenciana? La respuesta aparece casi al instante, pero entre medias han pasado un montón de cosas. Para empezar, el teléfono divide tu mensaje en paquetes, cada uno con una etiqueta que dice voy a tal dirección y soy el trocito número 7 de 42. Esos paquetes se dirigen en forma de ondas de radio hacia tu router o una antena de telefonía, donde se convierten en pulsos de luz que viajan por una maraña de cables de fibra óptica hasta llegar a su destino, un centro de datos lleno de ordenadores. Este sitio va a ser importante. Dentro de la cabeza de la IA, los trozos de tu mensaje se juntan solo para volver a dividirse en tokens, unidades lingüísticas que pueden ser palabras, trozos de palabras o incluso signos de puntuación. El sistema le asigna a cada token un conjunto de números y luego los somete a millones o incluso billones de operaciones para determinar su significado y las relaciones que hay entre ellos. Todo ello para generar un solo token de la respuesta, y luego otro, y otro. A cada paso calcula cuál es el siguiente token más probable. Y así, aunque parezca casi magia negra, logra hilar una respuesta coherente que vuelve a viajar desde el centro de datos hasta tu dispositivo. Vale, pero ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto gastas cada vez que le pides a la IA que, yo qué sé, te escriba un correo? Bueno, no es fácil saberlo. Para empezar, las compañías no suelen ser muy transparentes con este tipo de cosas. Y además depende de muchísimas variables. ¿Qué modelo estás usando? Su nivel de razonamiento. ¿Cómo de largas son la pregunta y la respuesta? El centro de datos al que va tú consultas o incluso el momento del día en que la realizas. Aún así, hay estimaciones. Algunos sitúan la energía necesaria para una consulta típica en unos 0,4 vatios hora, lo que equivaldría a tener una bombilla LED encendida durante un par de minutos. Los propios responsables de Gemini y ChatGPT han proporcionado cifras parecidas, pero algunos estudios sugieren que los modelos más recientes pueden gastar casi 100 veces más, lo mismo que una buena televisión en unos 10 minutos. Lo que parece claro es que al usar la IA estarías gastando, como poco, unas 10 veces más electricidad que con un buscador tradicional. Como si en vez de ir al gimnasio en moto, usaras un tráiler. Ojo, bien usada, la IA podría incluso ahorrar energía. Lo que antes nos llevaba muchísimas consultas en Google, ahora podríamos resolverlo con solo una. El problema, creo yo, está cuando la utilizamos para una tontería.
Y si además de texto queremos generar imágenes o vídeo, la cosa sube como la espuma. Fijaos en esto, crear un vídeo de unos 6 segundos podría gastar tanta electricidad como cargar tu portátil 2 veces. Y estoy hablando de 8 fotogramas por segundo, algo bastante cutrillo. Como veis, con esa energía puedes ver YouTube o Netflix en tu móvil durante 1 hora. Ahora, como ya os imaginaréis, el problema de esto no es lo que gasta una sola consulta, es la cantidad de ellas. Un modelo como ChatGPT procesa unos 2.500 millones de prompts al día. Bueno, eso dijeron hace un año. Ahora seguramente aún más. El caso es que eso es un montón de energía, tanta como la que genera un reactor nuclear trabajando full time, o la que consume un país pequeño, si usamos las estimaciones más altas. Creo que hasta ahora no se le había prestado tanta atención a una cosa, que Internet, aunque parezca algo etéreo, requiere de una infraestructura para funcionar. Cada página web, cada imagen de Instagram, cada partida de League of Legends, cada vídeo de YouTube y ahora cada pensamiento de nuestras amigas de Mente Metálica necesita un soporte físico para funcionar. Los centros de datos. Y ese soporte tiene hambre. Un centro grandecito puede gastar más electricidad que 100.000 hogares, y ya se están construyendo algunos que serán aún 20 veces más voraces. Globalmente, en 2025, los centros de datos ya gastaban casi 500 teravatios hora, más del 1,5 de la electricidad mundial. Y la IA representa una parte cada vez más importante de ese gasto. Es la principal responsable del aumento desbocado. La prueba es que empezó a producirse a finales de la década pasada, coincidiendo con el boom de la IA. Si nos fijamos en Estados Unidos, entre 2017 y 2024, el gasto energético de los servidores convencionales se duplicó, mientras que el de los servidores acelerados por GPUs, el hardware que potencia la IA, creció más de 20 veces. Las previsiones también son preocupantes. Para 2030 los centros de datos podrían consumir el doble de la electricidad que ahora. Seguramente pronto pasarán a gastar más que cualquier país europeo. Y claro, no toda esa electricidad proviene de fuentes verdes. De hecho, es especialmente sucia. Entre otras cosas porque están activos 24/7, incluidos momentos en que las centrales solares o eólicas no están generando. A día de hoy, más de la mitad de esa energía sale de quemar combustibles fósiles, con todo el dióxido de carbono que eso implica. Se estima que el 0,5% de las emisiones mundiales provienen de los centros de datos. Y ahora viene algo que tal vez te sorprenda. Además de electricidad, los centros de datos también gastan agua. A mansalva. De acuerdo con un estudio reciente, en 2027 la IA podría gastar entre 4 y 7 billones de litros al año. Sí, billones con B. Eso es la mitad que todo el Reino Unido. Una auténtica barbaridad. En el mejor de los casos se trata de agua reciclada, pero muchas veces viene directamente del grifo o de ríos y acuíferos. Y el agua dulce es un bien escaso. Pero, ¿por qué demonios tiene sed una inteligencia artificial? Bueno, más bien lo que tienen es calor. Como sabe por experiencia cualquiera que se haya puesto un portátil sobre las piernas, los procesadores se calientan cosa mala. Imagina un centro de datos con decenas de miles de ordenadores apilados unos sobre otros, cada uno con varios procesadores que trabajan sin parar. Ahí hace más calor que en Sevilla en agosto. Literalmente. Algunos estudios apuntan a que los grandes centros de datos dan lugar a islas de calor, regiones que, en promedio, estarían a temperaturas 2 grados más altas de lo normal. El caso es que, si no extraes todo ese calor de alguna manera, los chips empiezan a resentirse. Funcionan peor, o directamente se apagan para no freírse. Así que hay que refrigerar. Y lo más habitual es usar ventiladores, lo mismo que hace tu portátil. El aire frío atraviesa los servidores y se lleva el calor. Luego hacemos que ese aire caliente entre en contacto con tuberías por las que circula agua. El agua absorbe el calor y aquí viene el problema. Tenemos que deshacernos de ese calor de algún modo, y en muchos casos se emplean torres de refrigeración, donde parte del agua se evapora mientras el resto se enfría y puede volver al circuito. No es muy distinto a lo que hace tu cuerpo al sudar, o la razón por la que una cerveza puede enfriarse más rápido si la envolvemos en una servilleta húmeda, como contábamos en este otro vídeo. El problema es que la parte que se evapora es muy grande. Hasta un 80% del agua que entra en el sistema no vuelve al río, ni al acuífero, ni a la tubería municipal, sino que se va a la atmósfera. Y recordemos que en muchos casos es agua dulce o incluso agua potable. Vale, ¿y cuánta agua estaríamos consumiendo con cada consulta individual? De nuevo, depende.
Gemini habla de 0,26 mililitros por consulta, unas 5 gotas. ChatGPT da una cifra parecida, 0,32 mililitros. Y de nuevo, si son imágenes o vídeo, la cosa sube. Pero es que además puede haber una trampa, porque si nos ponemos quisquillosos, no solo hay que contar el agua que se evapora del centro de datos, también hay contribuciones indirectas, mucho más difíciles de cuantificar, pero que son incluso más importantes. Por un lado está el agua usada para generar la electricidad que alimenta los centros de datos. Recordemos que mucha de esa electricidad proviene de plantas que usan combustibles fósiles, centrales de gas o carbón que consumen muchísima agua. Teniendo en cuenta este factor, un estudio ha estimado que GPT-3 se bebe medio litro cada vez que hacemos entre 10 y 50 consultas. Y el Washington Post sube la apuesta. Según ellos, GPT-4 se bebe esa cantidad para generar un solo email de 100 palabras. Los billones de litros de los que hablaba antes también incluyen esta contribución indirecta. Y ojo, que aún podríamos ahondar más. También está el agua empleada para hacer los chips. Agua ultra pura que sirve para enjuagarlos después de grabar cada capa. Y se necesita mucha. Una fábrica puede usar millones de litros al día. Y cuidado, porque en la fabricación de chips también se gasta mucha electricidad. Otra cosa más. Hasta ahora, cuando hemos hablado de la electricidad o el agua que gasta la IA o de las emisiones que produce, nos hemos limitado a las consultas. Pero antes de recibir ninguna pregunta, los modelos han tenido que aprender. Ha habido que entrenarlos usando cantidades ingentes de texto, imágenes, código o audio para ajustar todos sus parámetros internos. Y ahí también se van recursos. Por ejemplo, se estima que en el entrenamiento de GPT-3 se fueron unos 1.300 megavatios hora de energía. Es lo mismo que usan al año unos 300 o 400 hogares españoles. Y también se habrían consumido unos 700.000 litros de agua. Solo en refrigeración. La cosa subiría a más de 5 millones de litros si también contamos el agua indirecta asociada a la electricidad. Y todo ello habría supuesto la emisión de unas 550 toneladas de CO2. Así que la IA gasta nuestra electricidad, se bebe nuestra agua y contamina nuestro aire. Anda, mira, como nosotros. Ahora, todo esto hay que ponerlo en su contexto. Las cifras de consumo de la IA parecen enormes, pero 5 millones de litros es más o menos la huella hídrica de 2 personas en España. Es decir, el agua que consume una pareja de manera directa o indirecta durante un año. Hay otras actividades que, comparativamente, gastan mucha más agua. Por ejemplo, en fabricar un solo par de vaqueros se podrían ir hasta 10.000 litros. En cuanto al CO2, 550 toneladas es lo que emitirían al año 120 coches de gasolina. Teniendo en cuenta el número de personas a las que beneficia la IA, pues oye, no parece tanto. Eso sí, GPT-3 ya es un modelo con solera. Entrenar los más recientes podría haber supuesto un consumo 50 veces mayor. Aún así, parece claro que donde realmente se gastan los recursos es en la inferencia, en las consultas, más que en el entrenamiento previo. En cualquier caso, ¿qué podemos hacer para paliar estos gastos de la IA? Lo bueno es que hay maneras de intentar mitigar todos estos impactos. Uno parece intuitivo: hacer modelos más eficientes. Si desarrollamos IAs que requieran menos cálculos para realizar su trabajo, pues gastarán menos. De hecho, esto es algo que ya están buscando las grandes empresas. Una manera de hacerlo es la destilación, un proceso por el que un modelo grande transfiere su conocimiento a otro más pequeño para que se comporte como él. Y el lanzamiento de DeepSeek fue un bombazo precisamente porque podía hacer más con menos. Aunque, ojo, cuidado, porque parece que lo que ahorraba en el entrenamiento podría perderlo en las respuestas. Una cosa que podemos hacer es usar modelos más modestos cuando no hace falta la artillería pesada. Para ordenar una lista de nombres no es necesario la IA más avanzada del mundo. La idea no es que esto lo decida el usuario, sino implementar una especie de guardia de tráfico que redirija cada consulta al modelo más adecuado para responderla. En vez de sistemas de propósito general, que sirvan para todo, también podemos usar modelos optimizados para tareas concretas, o incluso dividir un mismo modelo en partes especializadas, de manera que cada prompt solo active las áreas relevantes. Es lo que se conoce como mezcla de expertos. Podar los modelos para eliminar las partes menos importantes también puede mejorar su eficiencia. Y otra posible idea es la cuantización, que no tiene nada que ver con el gato de Schrödinger. Básicamente consiste en que la IA use números un poquito menos precisos para hacer los cálculos, como si en vez de decir que mides 1,782634 metros, lo dejas en
1,78. Para muchas tareas el resultado apenas cambia y se puede ahorrar bastante energía. En el entrenamiento de modelos también hay mucho margen de mejora. Y es que a menudo se prueban muchas variantes con características diferentes. Descartar antes las que parecen menos prometedoras serviría para ahorrar recursos. Otras estrategias tienen que ver con la manera en que se manejan las consultas. Si llegan muchas peticiones parecidas, el sistema puede procesarlas por lotes. Y es que es mucho más eficiente llenar un autobús que fletar 50 coches con una sola persona dentro. Esto es algo que ya se hace, pero que se puede perfeccionar. A ver, más cosas. Elegir sabiamente dónde y cuándo se procesan las tareas también puede ayudar. Si en una zona hay mucha energía solar a mediodía, quizá conviene escoger ese momento para ejecutar las tareas más pesadas, aprovechando que no todas son urgentes. Generar una respuesta en un chat requiere cierta inmediatez, pero para entrenar un modelo, quizá podemos esperar al momento en que la electricidad esté más limpia. Y luego está el hardware. Y no hablo solo de usar chips más eficientes o memorias que consuman menos. También es clave usar el chip correcto para cada tarea. No todo necesita una tarjeta gráfica último modelo. Algunas operaciones sencillas pueden ejecutarse con CPUs que consumen menos. Incluso se puede limitar la potencia del procesador. Decirle, no pases de aquí. A veces eso puede reducir bastante el consumo sin apenas afectar al rendimiento ni aumentar demasiado el tiempo. Es como conducir a 100 en vez de a 120. No llegas mucho más tarde, pero te ahorras un montón de combustible. Ahora, aunque todo esto suene muy bien, hacer modelos más eficientes es probable que no sirva de mucho. Mira, imagínate que eres Meta y, me lo invento, tienes un modelo que necesita 2 tarjetas gráficas para funcionar correctamente. De repente, descubres cómo hacer el modelo más pequeño para que use solo una. ¡Genial! ¿Procesadores que ya no necesitamos y energía y recursos salvados? Pues no. Porque en ese caso, lo que va a hacer Meta es poner a funcionar el doble de esos modelos para tener aún más capacidad, dar más servicio, ofrecer cosas que antes no podía y ser más competitivo. Y no solo eso, también habrá nuevas empresas que se animarán a sacar modelos al ver que pueden hacerlo con menos recursos. Fijaos, la mejora en la eficiencia de la IA en realidad no tiene ningún efecto en el consumo. Esta es la paradoja de Jevons. Aunque mejores la eficiencia, puedes llegar a gastar incluso más energía. Así que por aquí, a menos que haya legislación de por medio, no deberíamos esperar nada. Tema agua. Para reducir el agua que se gasta en los centros de datos, la clave es evitar la evaporación. Y una idea que puede ayudar a lograrlo es la refrigeración líquida. Básicamente, usar agua u otro líquido en vez de aire para enfriar nuestros procesadores. Algo que también serviría para ahorrar energía. Una posibilidad es hacer que ese líquido circule por placas frías pegadas a los chips. Así extraemos el calor justo donde se produce. La gran ventaja de la refrigeración líquida es que el agua absorbe y transporta el calor mucho mejor que el aire, así que no hace falta enfriarla tanto para mantener los procesadores fresquitos. Y eso abre la puerta a deshacernos del calor sin recurrir a la evaporación. ¿Cómo? El líquido que refrigera los chips cede el calor al agua de un circuito cerrado. En vez de enviarla a una torre de refrigeración, hacemos que circule por radiadores similares a los que usa tu coche. Y usamos ventiladores para lograr que el aire del exterior la enfríe. Si hay momentos en que ese aire está demasiado caliente, podemos humedecerlo un poco, aunque entonces volveríamos a tener el problema de la evaporación. Y en último caso, sería posible recurrir a una especie de aire acondicionado industrial, a costa, eso sí, de gastar bastante más energía. Esto de la refrigeración directa al chip es algo que ya se está implementando, especialmente cuando hay una gran densidad de procesadores. Microsoft ya ha anunciado que sus nuevos centros de datos usarán ese tipo de refrigeración líquida y liberarán el calor mediante un circuito cerrado, sin evaporación de ningún tipo. Así que genial, una vez que se llene el circuito ya no se gasta más agua. 3 de estos centros se construirán en Aragón. Según las propias estimaciones de la compañía, el nuevo diseño permitirá que cada centro ahorre más de 125 millones de litros de agua al año. Y una estrategia aún más ambiciosa es la refrigeración por inmersión, donde los servidores se sumergerían en un líquido especial que no conduzca la electricidad. No queremos cortocircuitos. Esto parece ciencia ficción, pero ya se ha puesto a prueba e incluso hay algunos superordenadores donde ya se usa. Y si queremos ser aún más sostenibles, podemos intentar aprovechar
el calor residual. En vez de deshacernos de él, usarlo para calentar edificios, invernaderos o redes de calefacción urbana. Esto es algo que tiene bastante sentido en países fríos. De este modo, tus consultas de la IA podrían servir a otros para que estuvieran calentitos. Con respecto a las emisiones, no hay mucho misterio. Se trata de descarbonizar la electricidad, usar cada vez menos combustibles fósiles y más energías renovables para generarla. Mientras tanto, una buena táctica es construir los centros de datos en aquellos lugares donde la electricidad sea más limpia y el agua más abundante. Y es que un mismo modelo puede tener huellas ambientales muy distintas dependiendo de dónde se ejecute. Y si hablamos del dónde, está claro que lo más eficiente sería procesar los datos lo más cerca posible del dispositivo que hace la consulta. Tal vez incluso en el propio dispositivo. Seguramente en un futuro cercano veremos cómo se van implementando muchas de estas ideas. Y fijaos, porque incluso es posible que la IA nos ayude a que otros sectores sean más sostenibles, a ver dónde podemos optimizar los recursos que gastan y reducir sus emisiones. Esa estrategia podría permitir que el impacto ambiental de la IA acabase siendo positivo. Pero, especulaciones aparte, hay algo que ya podemos hacer desde hoy mismo. Usar la IA con cabeza. Si necesitas hacer una multiplicación, utiliza una calculadora. Para encontrar la dirección de un restaurante, es mucho más sensato emplear un buscador tradicional. Y si quieres generar 200 imágenes de un gato hasta conseguir que tenga el maquillaje de la métrica, pues oye, pregúntate si de verdad es algo necesario. La IA está por todas partes. Es una innovación que va a cambiar el mundo. De hecho, ya está cambiando el mundo. Y al igual que pasó con la imprenta, el motor o Internet, está claro que ha venido para quedarse. Pero precisamente por eso, ahora que estamos al principio de esta revolución, empresas, gobiernos y usuarios deberíamos caminar hacia una misma meta: que la IA nos resuelva los problemas, no que se convierta en uno. Y ya sabes, si quieres más ciencia solo tienes que suscribirte. Y muchas gracias por vernos.